En esta ocasión vamos a hablar sobre la conexión de señales analógicas de corriente. Vamos a utilizar para eso un sensor muy conocido que es una sonda PT100. Bueno, existen diferentes tipos y modelos. Este es un tipo J. Como ves, pues esta sonda tiene tres pines, ¿verdad? O tres patas para conectarlo. Recuerda que una sonda PT100 es una resistencia básicamente, ¿no? Que a 0 grados pues marca 100 ohmios. Bueno, pero para conectar esa sonda PT100 a un PLC necesitamos un transmisor. Ahora, respecto a esos transmisores, los puedes encontrar, por ejemplo, como estos, que son transmisores de temperatura, ¿ok? Estos transmisores tienen las entradas para conectar, el sensor en esta parte, por acá. Como ves, se puede conectar la resistencia, que es el sensor, en estos tres patas, y en estas dos, pues da la salida para poderlo conectar con el PLC. ¿Ok? Es un equipo pequeño, y por acá tiene que tener su indicación. En este caso, este es un transmisor de 420 miliamperios que nos da un rango de 0 a 150 grados centígrados para sondas de tipo PT100. Esa especificación debería aparecer en el transmisor que vayas a comprar, ¿ya? Bueno, entonces este es un modo. Ahora, existe otro tipo de equipos que también nos pueden servir para el proceso industrial. Por ejemplo, los famosos controladores, que son de este tipo. Los controladores, por ejemplo, este es un controlador de temperatura, nos permiten ya de hecho controlar un proceso, en este caso de temperatura, pero lo puedes usar de diversas maneras. Por ejemplo, esto puede estar instalado en una parte de la planta, controlando la temperatura de un proceso, pero si necesito obtener la temperatura también en otro equipo, como por ejemplo un PLC, pues también estos equipos cuentan con algún tipo de salida que nos permite llevarlo, ¿verdad?, hacia el PLC. Uno de los modos puede ser por corriente, por señal analógica. Si te das cuenta, este transmisor, en principio, lo que tiene es la conexión. En la pata 10, 11 y 12 se conecta la PT100. Y por acá hay la 15 y la 16, que son las dos patas, que nos saca una señal analógica de 420 miliamperios. Y esto se puede conectar al PLC para obtener la temperatura, ¿ya? Entonces, estos equipos de hecho son muy útiles y muy utilizados en las industrias para PT100 o para otro tipo de sensores. Los famosos controladores, también llamados transmisores. Ahora, en cada uno, para conectarlo al PLC, cada uno de estos, ya sea que utilices este tipo o este tipo, pues tienen diferentes modos de conexión en el PLC. Y eso se debe principalmente a la fuente con la cual se alimenta. Entonces, vamos a ver aquí cómo podemos hacer la conexión. Aquí, como puedes ver, tenemos los dos equipos, los dos transmisores. El primero, que está representado aquí, se conecta con su señal analógica de esta manera. Como ves, el equipo, el PLC, tanto como el transmisor, comparten una fuente, ¿sí? Están, digamos, en un circuito cerrado con una fuente DC, ¿ya? En cambio, el otro equipo, que es el transmisor o controlador, pues no, este equipo tiene una fuente que se conecta independientemente a él y simplemente por dos cables se conecta al PLC a una entrada analógica. Si que deseas verlo en conexión propiamente dicha, este equipo que tenemos por acá, este equipo que tenemos por acá se conecta de esa manera. Tal como podemos observar, he conectado simplemente la resistencia, que es la PT100, a los pines, y obviamente los dos que tiene por acá se irían al PLC
de esa manera, respetando esa polaridad. Ahora, ¿por qué esa conexión? De hecho, esa conexión proviene de un circuito cerrado que voy a explicar a continuación. La sonda PT100 debe tener más o menos una gráfica como esta, en donde voy a poner por acá la temperatura en grados centígrados, por acá la resistencia en ohmios. Cuando la temperatura esté en 0 grados centígrados, debería marcar aproximadamente 100 ohmios. Y bueno, más o menos, ¿no? A 400 grados centígrados podría marcarnos un valor de 250 ohmios, ¿sí? Más o menos esta es la curva de una sonda PT100. Ya, vamos a poner así. Que ya dijimos que básicamente es una resistencia, ¿verdad? Es una resistencia variable, ¿no? Que varía con la temperatura. Bueno, para transformar la resistencia en una señal de corriente, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, vamos a poner acá sensor. Esto no solo vale para una PT100, vale para cualquier sensor que tú quieras conectar a un PLC. Por acá voy a poner el PLC. Si yo quiero conectar un sensor a un PLC, lo que necesito es un transductor. Entonces vamos a poner acá transductor. Entonces el sensor se conecta al transductor y el transductor se conecta al PLC. De esta manera llega, ¿verdad? Aquí estaría nuestra PT100. ¿Estamos? Podría ser cualquier otro sensor, por ejemplo un potenciómetro, si deseas, ¿no? O cualquier otro, ¿verdad? De sensores hay muchos. Entonces el transductor hace esa transferencia. Ahora, el transductor necesita alimentación. Por lo general, este se va a tener que alimentar, voy a poner acá, de una fuente de 24 voltios. Siempre utiliza un transductor una fuente, ¿ya? Bueno, dicho eso, entonces vamos a ver. Mira, para el caso de la PT100, el circuito es el siguiente. Vamos a dibujar acá una PT100 que ya dijimos que es una resistencia. Vamos a ponerle PT100, ahí está. Una resistencia variable se simboliza de esta manera. Listo, esta sería la PT100. Para poder obtener una señal de corriente a partir de una resistencia, tenemos que alimentar el circuito. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Voy a realizar una conexión y voy a poner acá una fuente. Fuente de DC. Acá vamos a poner fuente de 24 voltios. Pongo la fuente y cerramos el circuito, pero para poder medir la corriente, acá voy a poner un amperímetro. Este amperímetro va a ser el que va a leer la corriente, ¿ok? Vamos a poner acá amperímetro. Entonces, si yo hago esto, inmediatamente cuando cierra el circuito, empieza la corriente a fluir por el circuito, ¿verdad? Entonces, ya hay corriente aquí, porque hay una fuente, una resistencia, y por lo tanto el amperímetro que hemos instalado acá lee esa corriente. Muy bien. Supongamos que estamos a la temperatura de 0 grados centígrados. Por lo tanto, la PT100 marca 100 ohmios. Muy bien. Entonces, a 0 grados marcaría acá 100 ohmios. La pregunta es, si tengo una fuente de 24 voltios, ¿cuánta corriente estará fluyendo por aquí? Sería 24 sobre 100. ¿Cuánto sería eso? 0.24 amperios. O sea, más o menos 240 miliamperios, ¿no? Cuando la temperatura varíe, variará obviamente la resistencia y eso hará que haya otra corriente, ¿no? Entonces la corriente irá variando con eso. Ahora, los sistemas industriales, como por ejemplo en el caso de los PLC, la lectura analógica en los PLC, siempre tienen unos rangos establecidos. Si es de voltaje, de 0 a 10 voltios. Y si es de corriente, puede ser de 4 a 20 miliamperios, de 0 a 20 miliamperios, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que esta corriente, esté de acorde a eso? Para eso, se va a agregar un dispositivo. Vamos a poner
Vamos a cortar acá el circuito un momento y voy a agregar un dispositivo, algo así. Vamos a dibujarlo de esta manera para representarlo. A este señor le vamos a llamar transmisor. ¿Y de qué se encarga este transmisor? Pues se encarga de regular, digamos, el circuito de tal forma que la PT100, que tiene en este caso eh, una curva de este tipo, nos pueda el amperímetro leer de 4 a 20 miliamperios, ¿verdad? Cuando él varía su temperatura. Por ejemplo, si la PT100 marca entre 0 a 150 grados centígrados, este transmisor se va a encargar de regular este circuito de tal manera que el amperímetro en este rango de temperatura me pueda leer de 4 a 20 miliamperios. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que hace básicamente el transmisor. Arregla el circuito, ¿ya? De tal manera que me permita obtener los rangos correctos, ¿ya? Por eso es importante ver la especificación en el transmisor. Dicho eso, vamos a reconocer ahora los dispositivos, porque de aquí va a salir la forma de conexión. Vamos a ver, mira, PT100 y transmisor lo vamos a considerar como uno solo. Lo voy a encerrar así. Fuente lo voy a encerrar también. Y amperímetro también lo voy a encerrar por acá. 3 elementos, ¿ok? La primera es la fuente. La polaridad de la fuente la voy a dibujar con rojo. Mira, lo voy a poner más, menos. ¿Estamos? Lo mismo, más, menos. Ya está. Si el circuito se cierra, la pregunta es, por circuitos básicos, sabemos que la polaridad de todos los que están en el circuito cerrado debería ser contraria al de la fuente. Por lo tanto, si acá es menos más, acá sería más menos. Y acá del amperímetro, más menos. ¿Estamos? Ese sería el orden de polaridades que debe seguir. Listo. Entonces vamos a dibujarlo acá de una forma más entendible. Voy a dibujar el transmisor. Recuerda que el transmisor tiene 3 pines, ¿verdad? Para conectar la sonda PT100. De hecho está representado de esta manera. Este es el sensor, la PT100. Y el transmisor tenía 2 pines para conexión al PLC, ¿te acuerdas? Bueno, vamos a poner su polaridad, por ejemplo, de esta manera. Ya está. Por acá está entonces el transmisor. Listo. Entonces, este equipo, esto que está encerrado aquí, PTC y transmisor, ya están acá representados ya en forma de pines. Vamos ahora a ponerle una fuente. Vamos a dibujar por acá una fuente. Fuente voy a poner. Estamos fuente. Vamos a ponerle los pines de una fuente porque la fuente también tiene pines. Así. La fuente va a ser de 24 voltios DC. Ahí está. Esa es la fuente. Y también voy a dibujar el equipo que quiero conectar, que en este caso era el PLC, ¿no? Vamos a poner acá PLC. También para entrada analógica va a tener 2 pines. Supongamos que la polaridad sea más menos en los pines, así. ¿Ya está? Muy bien. Pregunto, ¿cómo conecto? Deberíamos regirnos a este diagrama. Muy bien. Entonces, atento acá. Más de la fuente con el más del transmisor. Entonces, mira, más de la fuente con el más del transmisor. ¿Qué más? Menos del transmisor con el más del amperímetro, pero el amperímetro es el PLC, porque él recibe esa señal. El menos del transmisor con el más del PLC. Ahí está. Y por último, el menos del PLC o del amperímetro con el menos de la fuente. Ahí está. Entonces nos queda esta conexión. Esta es la conexión para las señales analógicas de corriente. ¿Ok? De esta manera siempre vamos a conectar una señal de corriente. Esto es lo mismo que este diagrama. Como puedes ver, la conexión es esta y esto
que lo presentamos al inicio, sigue exactamente la conexión que hemos realizado. Revísalo, revisa la polaridad, solo que aquí la fuente lo hemos sacado del mismo PLC de 24 voltios, ¿no? Entonces, esta es la forma de conexión en este caso. Ahora, respecto al controlador, pues la conexión esto es todavía mucho más sencillo, ¿no? Acá ya no nos vamos a preocupar, de hecho, básicamente de nada. Lo único que vamos a hacer es conectar la PT100 en los pines 10, 11 y 12, según la indicación, y conectar la fuente de este equipo, de este controlador, que en este caso es una fuente AC de 220. Por lo tanto, se conectará en los pines que dice ahí la referencia, 5 y 6, ¿no? Y también la salida analógica será el 15 y el 16. Estas dos se conectarán tal como se indica en la gráfica aquí. Muy bien. Dicho eso, pues vamos ya a hacer las pruebas de cada conexión que tenemos en este lado.